Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz lunes, esto es Zona Franca. Decir que Gustavo Petro Urrego es el primer presidente de izquierda en nuestra joven república es algo desgastado que ha saltado realmente por centenares de medios de comunicación nacional e internacional. Pero por más desgastado que esté, no deja de ser importante o por lo menos histórico. Los organizadores del evento de su posesión del ahora presidente Petro se encargaron de recordarlo con cada detalle, con gestos y mucho simbolismo en el acto de la toma de poder. Esta noche también vamos a hablar de la posesión de la espada de Bolívar, que Petro dijo que no se posesionaba si no estaba en su presencia, que la primera vicepresidenta afro juró respetar la Constitución y la ley no solamente ante Dios, sino ante sus ancestros, el vestido morado feminista de Sofía Petro y la imposición de la banda presidencial por parte de la senadora petrista María José Pizarro, hija del asesinado líder y candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro. Son algunos de los símbolos y detalles que marcaron la transición del poder. Pero no todo fue color morado y color rosa. Entre tanto simbolismo, también se coló una dura falta de tolerancia contra la libertad de prensa, los abucheos contra la revista Semana y los colegas de RCN Televisión, que no son precisamente el mejor acto y camino hacia la paz. Se acabó el tiempo de ser oposición y ahora le toca gobernar a Petro y a su equipo de trabajo, al petrismo, que dejó la posesión de ayer y que viene en los próximos 4 años. Aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos. Un discurso emotivo de cerca de 40 minutos, muchos simbolismos, alguna que otra puya, entre otras cosas, hablando de la Comisión de la Verdad, de lo que ha sido la guerra, el conflicto armado en Colombia, puyas al gobierno saliente y puyas al que fue presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta noche está con nosotros Jorge Iván Cuervo, que es docente e investigador del Centro de Investigaciones de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, buenas noches. Buenas noches, María Camila, un gusto estar acá con Gabriel y con el representante para conversar sobre este evento que fue muy significativo y lleno de simbología. Sí, señor. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, por el Centro Democrático, ahora en la posición de oposición, es abogado y ex asesor del expresidente Álvaro Uribe. Bienvenido, representante. María Camila, buenas noches y un saludo muy especial y al panel, por supuesto. Gabriel Cifuentes, ex candidato al Congreso de la República por el Partido Alianza Verde, ahora analista político, profesor universitario, ex secretario de Transparencia por Colombia y columnista. Bienvenido, señor. Buenas noches. María Camila, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas y, por supuesto, a la cordial audiencia de Zona Franca. Gabriel, ¿cuáles son los mensajes que hay detrás de la posesión, detrás del discurso del ahora presidente Gustavo Petro? Gustavo Petro dio un discurso de estadista, aplomado, sin revanchismos, en donde además de ser un llamado a la paz, a la protección de la mujer, de los menos favorecidos, dio unas pinceladas, que es el decálogo de lo que él va a llamar como su plan de gobierno. Y yo creo que eso es muy importante, María Camila, porque ahí comenzamos a ver las prioridades y los propósitos del gobierno de Iván Petro. A pesar de que durante la campaña el tema de la paz parecía ser secundario, no taquillero, el primer punto de ese decálogo fue la construcción de la paz, el cumplimiento irrestricto de los acuerdos de La Habana, el cumplimiento a rajatabla de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pero también hizo un llamado a la comunidad internacional para entender que la paz de Colombia también requiere de un compromiso internacional frente a la lucha contra las drogas y la protección del medio ambiente. Y yo creo que en el marco de esos temas se desarrolló un discurso que llenó de emoción, llenó de esperanza, fue aplomado y estuvo además lleno de simbolismos que después podemos conversar. Pero creo que fue un discurso que contrastó enormemente con la posesión de hace 4 años y que marca la hoja de ruta para un diálogo abierto con todos los sectores, esperando poder construir así una paz, no solo entre los grupos armados, sino también con los opositores políticos. Representante Cadavid. Bueno, María Camila y a la audiencia, yo creo que estoy de acuerdo, que fue un discurso aplomado. Habría sectores tal vez pensando que iba a haber unas declaraciones ácidas, por decirlo en algún sentido, y nos corresponde a nosotros como oposición ya pasar del eslogan
digamos, hubo gran parte de eso en las declaraciones, uno lo puede entender por el momento, a entrar a detallar qué hay en cada uno de los elementos y cómo se pretende desarrollar y realizar esas pretensiones que trae el nuevo gobierno. Yo creo que eso está dentro de lo normal. Hay algunos temas que dejan preocupaciones en los que nosotros tendremos que estar atentos, cuáles son las formas de alcanzar ese presupuesto de la llamada paz total, que no vayamos a repetir unos escenarios de impunidad que de pronto vayan a generar unos problemas mayores. Si dentro de esa paz total estará premiar o facilitar una nueva puerta a las disidencias de FARC, es decir, personas que ya tuvieron el beneficio del acuerdo anterior, entre otros temas. En general, en mi caso, escuché todo el discurso y acompañé todo el acto, porque me parece que es lo mínimo, y el respeto con el presidente electo ya posesionado. Y por supuesto que hubo algunos hechos que dejaron preocupaciones. Y usted lo mencionó en la introducción del programa, y tiene que ver con la intransigencia del irrespeto de unos sectores, no solamente de quienes fueron como asistentes, como el público, la ciudadanía, sino también otras personas invitadas, contra mandatarios del exterior. De realmente irrespetuoso lo que haya sucedido con el caso del presidente Lasso, el rey de España y otros, y contra la prensa. Y deja un mensaje muy preocupante, porque también durante la campaña el candidato entonces Petro mandaba un mensaje de respeto, pero por debajo otros sectores aliados pues hacían el trabajo sucio, y eso es algo que no debería pasar en el actual gobierno ya, y esperemos a ver qué va a suceder. Nuestro papel de opositor será vigilar eso. Profesor Puerco. María Camila, yo quisiera destacar algunas cosas distintas de lo que han dicho mis antecesores en el programa, y es el cumplimiento de esos actos que a veces parecen protocolarios, menores, que son las reglas no escritas de la democracia, pero que son muy importantes si dan cuenta de la fortaleza de las instituciones. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno saliente hubiera esperado afuera de Palacio Nariño al gobierno entrante, se hubieran saludado quizás un poco con prisa. Esas cosas que son tanto simbólicas son muy importantes en materia institucional. El hecho de que hubiera habido cierta empatía y amabilidad entre el presidente Petro y la cúpula militar, que era uno de los temas que mucha gente se preguntaba qué iba a pasar allí. Creo que hubo una ceremonia respetuosa, estuvo en el minuto de silencio por la muerte de los soldados y de los policías, se saludó con la cúpula militar, y el acatamiento, digamos, de él como comandante en jefe fue muy importante. La presencia de jefes de Estado que lo validan a él como un interlocutor internacional, planteó algunos temas de agenda internacional, como por ejemplo la crisis climática, una unión latinoamericana por la igualdad. Entonces, esos temas que a veces son protocolarios y que yo las llamo las reglas no escritas de la democracia, dan cuenta de la fortaleza de las instituciones. ¿Y por qué lo recalco, María Camila? Aquí nos vendieron la idea antes de campaña de que si un candidato de izquierda, y específicamente Gustavo Petro, ganaba la presidencia, íbamos a entrar en el apocalipsis y que Colombia iba a acabarse como país. Y se ha demostrado que las instituciones colombianas son más fuertes de lo que parece, y que se hizo una transición democrática de un gobierno, digamos, de centro-derecha a un gobierno de izquierda con plena normalidad institucional, y eso habla bien de las instituciones colombianas. Profesor Gabriel, aquí esto se contrapone lo que usted acaba de expresar, todos esos hechos simbólicos con una narrativa de la campaña presidencial por parte de quien ganó la presidencia. Y es que no lo digo yo, están todos los debates y los pronunciamientos donde crearon una campaña diciendo que en Colombia no había democracia. Y lo que usted acaba de narrar, yo creo que da cuenta de una cosa totalmente distinta y lo que acaba de suceder. Entonces, también deja de presente un debate, y es cómo se establecieron las campañas. Ahí estaban en los debates de los medios de comunicación cuando les preguntaban a los entonces precandidatos, ¿hay democracia, sí o no? Y la respuesta era que aquí en Colombia no había democracia. Y yo creo que ayer, o más bien desde la elección, la segunda vuelta y lo que haya sucedido, los protocolos, lo que ha pasado y la transición y la entrega del mando, quiere decir que sustentaron la campaña en ese aspecto específico en una mentira, y los hechos dan cuenta de eso. Pero me parece que los detalles, como por ejemplo no esperarlos, no tomarse la foto, los símbolos que hay también detrás de la dejación del poder por parte del gobierno Duque, son intrascendentes con relación a lo que ocurrió y lo que ha ocurrido en materia de democracia. Puede que haya habido un malestar de la familia, yo eso no lo podré entender o explicar. Lo que quiero decir es lo que sucedió desde ahí antes. Recuerden cuando el presidente de la República, como también lo hizo Santos con Duque y anteriormente,
lo recibió en la Casa de Nariño y conversaron, luego hizo una condecoración protocolaria, luego hubo un proceso de empalme donde fue de cara al público para lo uno y para lo otro. Yo creo que esos son los temas importantes. Aquí no hay una noticia que digan Casa de Nariño cerró las puertas, no entregó información, han sido hostiles y creo que las declaraciones todas fueron en un sentido contrario a eso. Pero yo sí Gabriel. quisiera, María Camila, dos puntos para conversar aquí con el representante, con el profesor Cuervo. Lo primero es, yo creo que en Colombia hay una democracia, es una democracia en construcción y no estoy de acuerdo con quienes dijeron que no la había. Sin embargo, uno no puede confundir democracia simplemente con ejercer el derecho al voto. La democracia es algo que se construye, es un proceso de elaboración constante y en un país con una desigualdad tan grande, con una informalidad del 60%, con un nivel de abstención del 55%, señalar los defectos que tiene nuestra democracia y elevar una candidatura justamente para reivindicar esos valores políticos que no existen y que permitirían consolidar la democracia. Gabriel, pero es son importante. dos cosas distintas. Y el segundo punto que yo creo representante, que es muy importante y del cual no hemos hablado, es que el presidente Duque se despide con un acto de profunda mezquindad, capricho, infantilismo, con el tema de la espada de Bolívar, que puede parecer algo menor, pero que dadas las circunstancias simplemente fue un gesto muy negativo, fue un florero de Llorente que volvió a la espada de Bolívar un símbolo aún más fuerte en el acto de posesión de Gustavo Petro, y yo creo que ahí esa última decisión de Iván Duque de negar la espada de Bolívar era absolutamente innecesaria y desdibuja completamente un gobierno que se dice respetuoso de las María Camila, instituciones. en relación con lo que Para decía el contestarle a representante, Gabriel quiero una también. pequeña Profesor Cuervo. réplica, si se quiere, y es, del otro lado también había narrativa que es la que he llamado yo narrativa apocalíptica, que si ganaba Gustavo Petro nos íbamos a entregar al castrochavismo, al comunismo internacional, que iba a llegar una tiranía de izquierda, y se ha demostrado desde el momento de la elección hasta hoy incluso un cambio en el discurso y en el lenguaje del propio presidente de concertación. La reunión, por ejemplo, con el expresidente Uribe fue muy importante. Incluso decían, la narrativa social era que había que irse del país y le tocó al propio expresidente Uribe, después de la conversación con Gustavo Petro, decir, no se vayan, quédense aquí, vamos a trabajar entre todos. Entonces, del otro yo lado, no creo que le haya también tocado. había habido una narrativa, Muy bien, digamos, pero de déjeme que contestarle un triunfo de Petro iba a ser apocalíptico, y yo creo que Déjeme se ha contestar demostrado esto. que no. María Representante Camila, Cabe. dos temas. A contestarle a Gabriela, al profesor, por supuesto, muy rápidamente. Lo uno, Gabriel, es que por supuesto que una cosa es decir que hay falencias y necesidades, y yo creo que todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, si uno va, pues tienen unos retos y unos desafíos, pero es muy distinto decir que hay necesidades y que hay unos vacíos profundos a asegurar que no hay democracia. Y también estoy de acuerdo, democracia no es solamente votar, implica muchas más cosas, pero una cosa es que haya un modelo imperfecto, susceptible de mejoramiento, perfectible, otra es decir que no existe, son dos cosas diferentes. Y profesor, yo no soy de los de la idea de nunca haber dicho, o yo soy de los de la idea de nunca decir que había que irnos y que Venezuela y que todo lo demás. Pero además está empezando el gobierno y yo no deseo ni señalo que vaya a haber castrochavismo. Pero sí hay unas declaraciones que están dejando preocupación en algunas carteras específicas, en unos nombres específicos, en donde, por ejemplo, la ministra del Trabajo declaraba abiertamente su amor ideológico a Chávez, a Evo y a Nicaragua y todo lo demás. Yo estoy diciendo dos cosas. Una es que hay una característica y que tiene que haber un campanazo, porque además están las relaciones laborales y el empresariado de por medio. Y otra, decir que hoy somos apocalípticos. De repente, si así pensara yo, que es quien debo responder por lo que digo, pues no hubiera ido al evento, hubo otra cosa, ¿no? Yo tengo fe en que las cosas puedan salir bien, pues tenemos que vigilar esos rasgos de lo que ahí sucede también. No, de acuerdo. Profesor Cuervo, me parece importante, lo que acaba de mencionar el representante Cadavid, para que hablemos de la realidad, de lo que hoy tenemos, y es Gustavo Petro convertido en el presidente de la República, ya ejerciendo, ya no en la posición de hacer oposición, sino siendo el Estado. ¿Qué tan realizables, qué tan posibles son todas esas grandes y ambiciosas reformas que tiene? Ya está la tributaria, está la salud, está la pensional, entre otras tantas, un paquete de reformas que se han anunciado. Correcto. Hay un proverbio popular que dice que una cosa es con tiple y otra es con guitarra, porque entiendo que con guitarra es más difícil, ¿sí? Porque tiene más cuerdas y hay más afinación. Yo creo que eso se puede explicar aquí. Por decirlo de alguna manera, hacer oposición es relativamente fácil. Es relativamente porque simplemente reaccionar a una política, reaccionar a una ley, reaccionar a un discurso, pero cuando usted tiene que
promover el trámite de la ley, cuando usted tiene que elaborar el discurso, cuando usted va a estar digamos, en los ojos de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, es distinto. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que en este caso hay una ventaja, y es que yo creo que Gustavo Petro aprendió de eso siendo alcalde de Bogotá. Él siendo alcalde de Bogotá entendió lo que era la crítica, el cuestionamiento, y quizás en ese momento, yo recuerdo haber sido un poco crítico de ese tema, digamos, decidió confrontar la opinión pública. Recuerdan ustedes los famosos balconazos en la alcaldía de Bogotá, y eso generó mucha suspicacia. Yo creo que él ha aprendido, ha demostrado que es un político inteligente, y yo creo que tiene una enorme responsabilidad. La alcaldía de Bogotá era una pequeña embarcación, esto es un crucero, esto es otra máquina. Claro, pero uno podría decir que es el segundo cargo popular más importante de Colombia, y ahí digamos que aprendió como la lección. Este discurso no fue tan significativo como el de la Plaza de Bolívar. Cuando posesionó a los ministros dijo muchas de estas cosas que quizás nos tranquilizan. Les dijo, mire, tenemos una gran expectativa, no podemos equivocarnos, tenemos que trabajar 24/7, no podemos defraudarlos, quizás no tenemos el capital político para sacar todo adelante, y ahí, pero hoy lo tiene, es donde profesor. se va a ver. Digamos, en el Congreso hoy lo tiene, y ese es uno de los puntos. Yo no entraría a criticar, digamos, un poco la contradicción, sí, de haber dado un discurso ayer donde decía que quienes han tenido el poder no lo querían soltar, ahora lo tienen ellos, pues tiene toda la coalición. Inclusive creería yo que más completa, Gabriel, que el mismo presidente Santos, inclusive Uribe, según los números. Por tanto, tendría que sacar todas esas reformas. Ese es un tema de contradicción. Es que así se gobierna, pero entonces no diga que todos son unas mafias para luego nombrarlos donde están nombrándose. Pero la primera gran prueba de fuego, Gabriel, va a ser la tributaria. Ya se conoce hacia dónde va la tributaria. A propósito de eso que se ha llamado, y lo hablamos aquí en algún momento, de la aplanadora, de las mayorías del presidente Petro, ¿son mayorías absolutas o cada día va a tener que construir esas mayorías? Hoy, mientras los partidos se declaren de gobierno, en oposición o en independencia, y voten en bancadas, si se mantienen esos acuerdos dentro de las reglas políticas, el presidente Gustavo Petro tiene mayorías absolutas, no solo para adelantar reformas legales, sino también reformas constitucionales. En ese orden de ideas, no sorprende que el primer proyecto de ley que radica el gobierno nacional es la reforma tributaria, porque es la que genera mayores debates, mayores inconformidades, necesita unas mayorías políticas, pero además, María Camila, porque a partir del éxito de esa reforma tributaria es que Petro va a poder financiar todo el tren de gasto social que acompaña su plan de gobierno. Pero yo le quiero decir una cosa, María Camila, referente a la primera pregunta que usted le hacía al profesor, y es, un presidente tiene que saber priorizar cuál va a ser su legado. Entonces nosotros sabíamos que en el caso del expresidente Álvaro Uribe estaba el tema de la seguridad, que era central a su mandato. En el caso de Santos, la construcción de la paz. En el caso de Iván Duque, aterrizó en la pandemia porque no tenía un legado claro. Gustavo Petro tiene demasiados legados que quiere dejar. Por eso se lo pregunto, tiene varios frentes. Tiene muchos frentes, está generando muchas expectativas y va a tener que saber administrar ese caudal político que tiene en el primer término de su mandato para saber cuáles son los proyectos que van a marcar su presidencia. La tributaria, la reforma agraria, la reforma política, la reforma pensional, la reforma a la salud. Eso es un ejercicio que va a tener que hacer el presidente Petro. Concluyo con esto. Tan es así que ha decidido dejar para la segunda legislatura la reforma a la salud. Es decir, que la prioridad del presidente Petro va a estar en la agraria, en la tributaria, en la reforma política, y otras reformas de gran calado y de gran debate nacional las está dejando para un momento en donde ya probablemente no va a tener las mismas mayorías en el Congreso. Representante María Camila, hay un tema, yo quiero insistir mucho en esto. Yo no deseo que al país le vaya mal. Yo no tengo la actitud destructiva de la oposición. Yo quiero que al país le vaya bien. Por tanto, tengo que empezar a hacer un ejercicio de desprender o desglosar los eslogan y la euforia del discurso en los temas concretos. Ya hoy está radicado el texto de la reforma tributaria. En campaña o en otros momentos había dicho que era 75 billones. Luego había dicho, o antes había dicho, que iba a trazar solamente sobre los 4.000 más ricos. Ya resulta que no es así. Luego habló de 50 billones, ya no son 50, ya van 25. Entonces, aquí hay que mandarle unos mensajes de estabilidad, no al centro democrático, no a la oposición, a la inversión de este país, a los sectores productivos.
¿Cuáles son las reglas de estabilidad que se le están dando al empresariado? Pero representante, Gabriel, pero ahí, voy, ahí se ha mandado un mensaje de tranquilidad, o sea, pasar de 75, que era algo difícil, a tener un ministro del establecimiento en pero cuidado, Hacienda Gabriel, y que tener una cosa factible, es cuando usted mensaje. me dice, sí, pasa de 70 a 25, pues por supuesto, y mucho mejor. ¿Qué tal que fuera confiscatoria como lo estaban planteando? Que iban para allá. Pero hoy están muy parecidos, además en los términos técnicos, a la propuesta Carrasquilla. Esto se tiene que abordar desde los datos, no desde la emoción. Y es así. Y lo segundo, cuando usted junta un elemento de incertidumbre como es, que tendría que empezar a aplacarse, con mensajes desafiantes, como lo que está haciendo ahorita la ministra de Trabajo, cuidado y empiezan a destruir empleo, y en nosotros lo que tenemos que advertir, insisto, no es porque le parezca bien o mal al Centro Democrático, es lo que está sintiendo el sector productivo de Colombia. Pero ya que se metieron en la discusión sobre la tributaria, Gabriel, discúlpeme, si le parece, escuchemos al presidente Gustavo Petro sobre los impuestos, que dice él no deben verse como un castigo, sino como una política alrededor de la solidaridad, donde los que más tienen le aporten a los que menos tienen en el país. Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz. Gabriel, ahí sobre la justicia social, que es como lo ha llamado el gobierno. Yo quería simplemente señalar que no se puede confundir la reforma tributaria de Carrasquilla con la de Gustavo Petro, por varias razones. Si bien ambas buscaban tener una reforma estructural que se necesita, no podemos tener 19 reformas tributarias en los últimos años, eso sale de cualquier lógica, pero recordemos que la reforma tributaria de Carrasquilla, en medio de la pandemia, iba a tributar servicios funerarios, servicios de acceso al internet, generaba enormes exenciones a las empresas de mayor capital. Creo que ambas coinciden en que son estructurales, pero creo que el detalle de la reforma Carrasquilla era una ofensa tal que incluso la gente salió a marchar y las grandes manifestaciones de muchos ni sabían. Muchos ni sabían en qué consistía. La gratuidad educativa, por ejemplo, estaba en la reforma y la desconocían. Y entiendo que había temas que no eran buenos. Yo no puedo decir que todo eso era bueno. Pero no, lo único que digo, representante, es que no se pueden confundir una reforma con la otra, más aún cuando nosotros no conocemos a hoy el articulado completo, o por lo menos yo no me he leído el articulado completo de la que se radicó esta mañana. Y otra cosa, María Camila, para responder tu pregunta, y es, de esta reforma tributaria depende toda la política social de Gustavo Petro. Por eso es que es la primera gran reforma de este gobierno. Profesor María Camila, yo diría como varias cosas. Yo creo que, como decía Antanas Mocus, las sociedades a veces les cuesta mucho ese saldo pedagógico de los fenómenos sociales o de los fenómenos políticos. Yo creo que el problema de la reforma tributaria del gobierno de Duque fue el timing en el momento en que se presentó, ¿sí? Saliendo de una pandemia, la gente muy angustiada, y se presentó como una cosa muy inconveniente. Yo creo que sí, incluso cuando uno mira la crónica de cómo fue eso, hubo voces que le dijeron al presidente Duque, espérese un momento, que haya más condiciones políticas. Creo que se apresuró un poco y pues el resultado. Pero mire que estamos hablando ya hoy de uno que yo llamaría como una cultura política tributaria, y ahí hay unas premisas que hay que ir consolidándolas en el debate público. Primero, una sociedad, para tener más desarrollo y más bienestar, tiene que tributar más. Todos tenemos que tributar más. Ahora, ¿cómo? De una manera justa es en función de nuestros ingresos y en función de los ingresos de los empresarios. Pero ¿cómo han hecho los estados de bienestar, los estados social de derecho europeos? Sin afectar la productividad y sin afectar, digamos, las empresas. Y entonces, cuando uno mira los países nórdicos, que siempre se los muestran a uno como un ejemplo de éxito, de estado de bienestar, las tasas de tributación en los países nórdicos son altísimas. Por ejemplo, de los ingresos de una persona natural oscilan entre el 44 y el 48%, y en el caso nuestro, por ejemplo, los ingresos de renta de una persona trabajadora es entre el 12 y el 14%. Si queremos una sociedad más justa, con mejores programas sociales, con mayor inclusión social, todos tenemos que pagar más impuestos. Ahora, ¿dónde está la filigrana, la filigrana política de una reforma? ¿Cuánto subir? ¿Cómo no afectar el empleo? Pero ¿cómo hacer que quienes ganen más paguen? Con un ingrediente, y ahí tiene que ver con la corrupción, y es que si la plata que se recibe se vaya para bienes públicos, porque el ciudadano común y corriente ve que paga impuestos y que se la roban, entonces la gente dice no.
yo prefiero evadir o eludir de una manera que no haya posibilidades de que se me roben la plata. Entonces son dos cosas a la vez, una buena cultura tributaria y una buena cultura de gasto público, y yo creo que eso es una combinación, y Colombia está aprendiendo duro, porque tuvimos de por medio un estallido social, que necesitamos tributar más y de una manera más justa y progresiva. Profesor, hay un tema ahí, y yo tengo que reconocer que me hubiera encantado que se hubiera dado durante el gobierno que terminó el presidente Duque, y es que la legitimidad del impuesto, si se quiere decir así, o el gusto pues del ciudadano por nosotros ir a decir, bueno, esto se está cumpliendo, también tiene que tener una respuesta de reducción de Estado. Porque mientras le estamos diciendo a la ciudadanía, venga que necesitamos ampliar base y que se tribute más, por el otro lado están diciendo en la propuesta que se van a crear 3 ministerios más. Tendríamos que escuchar también que haya una reducción de consejerías. Tendríamos que escuchar también un plan de austeridad ambicioso, porque aquí necesitamos hacer esfuerzo todos. Y si eso implica, por supuesto, que por fin se logre la reducción de los salarios del Congreso, que siempre hay una respuesta o una justificación en la materia, pues eso es lo que tiene que mandarse también como mensaje. No puede ser, y esto no es ni una crítica directa a uno u otro, como les digo, hubiera querido que esto hubiera sucedido en este gobierno que terminó, pero se tiene que mandar un mensaje de verdadera austeridad del Estado colombiano. Si no, no le podemos seguir diciendo a los ciudadanos, pague usted más, que es que necesitamos invertir, que es cierto, mientras el Estado crece en otro ministerio y otro ministerio, que el mismo presidente del Senado, Congreso, Roy Barreras, esta semana decía que no sabía en qué consistía, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad o uno de esos planteamientos. Necesitamos ambos mecanismos. Gabriel. No, yo simplemente quiero decir que no hay reforma tributaria que aguante si aquí no hay un control del gasto, de eficiencia del gasto y de lucha frontal contra la corrupción. Hace unos años, María Camila, la Contraloría General de la República estimaba que la corrupción al año costaba 50 billones de pesos. Son cifras que no tienen, digamos, un sustento técnico, correcto, pero es un estimado. Digamos que no fueran 50 billones, que fueran 25 billones. Esos son 2 tributarias de Duque, una tributaria de Petro. Entonces, yo estoy de acuerdo que se necesita revisar de la estructura del Estado qué sobra, qué no sobra, cómo hacer rendir esa platica mejor, pero el ciudadano también quiere ver que esa plata no se termina en los OCATPAS, en centros poblados, que no acaba en los bolsillos de los grandes contratistas y de los grandes clanes políticos en las regiones. Y para eso a mí sí me gusta, y me pareció un mensaje muy acertado al presidente Gustavo Petro de señalar no solo que hay que hacer una revisión de la eficiencia del gasto, que se lo dijo también a sus ministros en el segundo discurso de posesión, sino también que la inteligencia del Estado, más allá de perseguir a los opositores, a los medios de comunicación, a los periodistas, debería estar enfocada en buscar a los nichos de corrupción y castigar a los corruptos. Escuchemos al presidente Gustavo Petro hablando de la oposición, hablando, entre otras cosas, de la corrupción, en un mensaje claro a sus ministros de lo que deben hacer y hablando del tiempo que dice él es escaso para hacer todo lo que se han propuesto, todas las promesas de campaña. Hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción. Ahí lo escuchó, profesor Cuervo. El objetivo principal de la fuerza pública, de la inteligencia principalmente, va a ser perseguir la corrupción. ¿Cómo se imagina que va a funcionar esto en particular? Yo me lo imagino de una forma que yo creo que Gabriel lo puede explicar mejor, y yo se lo he escuchado a los expertos en lucha anticorrupción. Colombia necesita una agencia más fuerte que lo que es la Secretaría, y he escuchado la necesidad de crear una agencia estatal anticorrupción que recoja la información que viene de la UIAF, que recoja la información que viene de los distintos organismos de control y que tenga muchos más dientes en términos de perseguir los bienes de los corruptos. Entonces, claro, la inteligencia, ya se hace inteligencia, digamos, contra las fortunas malavidas, eso lo hace la UIAF, ¿cierto? Y informa a la Fiscalía, pero hay que ser más operativos con esa información, ¿sí? Y entonces yo creo que la forma de transformar que la inteligencia se dedique a la lucha contra la corrupción significa una agencia estatal. Pero eso no es abandonar otros frentes. Digo, Colombia sigue en guerra. Firmamos un proceso de paz, pero tenemos al Clan del Golfo que sigue matando policías. No, yo creo y otros que tantos no grupos... hay que abandonarlo. Es una focalización. Uno dice, bueno, vamos a sumar los recursos de la Procuraduría, de la Contraloría, de la UIAF
que han investigado la corrupción, el enriquecimiento ilícito, y ahí, por ejemplo, la cooperación internacional es muy importante. Pero la inteligencia para otros aspectos, de organizaciones criminales, por ejemplo, esa tiene que seguir operando. La de la DIJÍN, por ejemplo, de la policía, esa tiene que seguir operando. Habría que crear un cuerpo especial dedicado a ese tema, que sería la Agencia Estatal Anticorrupción. Yo creo, paréntesis, a lo que se refería el presidente en el discurso, es que en el pasado hemos tenido organismos de inteligencia que han perfilado a los opositores políticos. Tuvimos el escándalo de las chuzadas del DAS. Hace unos años tuvimos el escándalo del perfilamiento a periodistas, incluso del New York Times. Entonces, a lo que yo creo que se refería el presidente, es decir, en vez de estar utilizando recursos de inteligencia para perfilar a los opositores políticos y a los periodistas, deberíamos estar enfilando esos recursos de inteligencia para combatir a los corruptos. Eso no quiere decir, a mi juicio, y sería indeseable que todos los recursos de inteligencia se dedicaran exclusivamente a la lucha contra la corrupción, que exclusivamente van a funcionar en ese sentido. La inteligencia tiene que seguir fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado, contra los cabecillas. ¿Para qué? Pues para desmontar esas estructuras criminales que también le hacen mucho daño al país. Representante Cadavid. No, mire, yo creo que hay un exceso de normas que han tratado de cubrir los vacíos por donde se va la corrupción con normativa, pero el elemento de inteligencia negativa o perverso del corrupto va mucho más veloz que realmente los desarrollos de normas. Eso es lo primero. Lo segundo es el esquema en cómo están planteados hoy estos elementos de la contratación o el giro a las regiones. Hay verdaderos carteles de la contratación que aprenden y son sofisticados a la hora de entender por dónde acceden al recurso. El caso del senador Mario Castaño, Por ejemplo, eso fue una radiografía de cómo opera la corrupción. Yo no podría local. decir nombres en este programa, pero estoy seguro que son muchos más y han estado presentes haciendo este tipo de daños en distintos gobiernos. Y ahí están condenados, y ahí están en preacuerdos, y han seguido avanzando. Yo con esto no quiero decir que nos tenemos que conformar, sino por el contrario, tiene que haber una exigencia mayor. Y hay un gran problema, y son las cuotas políticas a los ministerios. Los partidos políticos no piden las cuotas políticas a un ministerio o a un gobierno simplemente por el honor de tener un ministro de un partido determinado como ministro, sino detrás de eso. Por supuesto, detrás de eso están las estructuras que dicen yo le ayudé a usted, permítame que, y yo creo que ahí hay que poner ojo a eso. Llámese como se llame el gobierno y reconozcamos los errores de los gobiernos que hayan tenido esos errores. A usted le tocó. Sí, pero permítame, y por supuesto, y ni más faltaba, yo no le voy a hacer acusaciones a usted, pero tanto durante el gobierno Uribe como el caso Gabriel, el cartagenero con Odebrecht, luego en el gobierno de Santos aparece el tema de Ñoño y lo demás, luego ya han aparecido, detrás hay unas estructuras sofisticadas, que llegan al Congreso, no para defender ninguna idea, para defender esas estructuras de contratación por donde saquean el presupuesto. Oiga, hablando de la Secretaría, una anécdota. Cuando fui secretario de Transparencia aprendí que en Colombia para construir un puente se necesitan más abogados que ingenieros. Y eso es una realidad muy triste en nuestro país. Como usted decía, representante, ya echa la ley, echa la trampa. Ya van adelante. Pero aquí hay algo que el presidente Gustavo Petro no mencionó en su discurso de ayer, ni por los lados, y sí mencionó durante la campaña, y creo que es la revisión a fondo de cómo están operando los organismos de control. Es increíble que a la Procuraduría, a la Contraloría se les haya aumentado la planta, el presupuesto, y la Contraloría hoy no recupere ni el 1% de los recursos que se roban. Que la Procuraduría se haya convertido en un órgano burocratizado, politizado, que sirve para perseguir a los enemigos, y que en Colombia todavía tengamos el 98% de impunidad en los casos de investigaciones de carácter. María Camila, y mire que todo termina como convergiendo. En la reforma política hay que tocar el tema de la financiación de las campañas políticas, porque justamente todas esas estructuras que llegan al Congreso, a las asambleas, a los consejos en busca de recuperar su inversión en las campañas, se resolvería con una financiación distinta de la que tenemos. Entonces, mire que termina todo como convergiendo, la lucha contra la corrupción, la reforma tributaria, la lucha política, y ahí es donde un gobierno tiene que tener la capacidad de articular y de gestionar. Convergen temas y convergen partidos políticos que han pasado por corrupción, casi todos. Claro. No me atrevería a mencionar uno que no esté señalado por corrupción. María Camila, un tema final, profesor, esto tendría que revisarlo la sociedad indistinto de partidos políticos, pero aquí acaba de elegirse congresistas que campañas, estoy seguro, valieron más de 20.000 millones de pesos.
Ahí están reclamando espacios en el gobierno nacional y reclamarán en el futuro y reclamaron en los anteriores. Para recuperar la inversión. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que haber también un control social específico, porque lo jurídico que tiene que estar está desbordado. Y un tema final. Este asunto de los órganos de control está fallando hace rato. Aquí estamos más preocupados en ver a quién elegimos para ver cómo reparte, y el país no conoce, no entiende cuáles son las cifras en recuperación, o tal vez haber evitado la pérdida de recursos en los proyectos de obra o proyectos de inversión en Colombia. Ahí hay una falla institucional tremenda. Y hubo un mensaje para la oposición, hubo un mensaje sobre la corrupción y sobre los que ahora van a hacerle control político, veeduría al gobierno de Gustavo Petro, convertido ahora en coalición de gobierno. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos de la idea del presidente en ejercicio, Gustavo Petro, de unión de consensos alrededor de lo que va a ser este gobierno, 4 años del gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro. Desde hoy, los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa ni la que piensa diferente. Hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción. Esa fue parte de su intervención alrededor de los consensos, alrededor de los acuerdos, de llegar a una visión, si es posible, conjunta de país, incluso en Latinoamérica. Profesor Cuervo, ¿cómo lee usted la intención, si puede o no tener algún tipo de oxígeno la idea de Gustavo Petro de hacer consensos en un país profundamente dividido, en un país donde todavía estamos en blanco y negro, no hay grises en materia política, pareciera? Yo creo que ese es un proceso. Si uno ve, la elección de él fue en el contexto de un país dividido y las votaciones así lo indican. Pero creo que hasta sus opositores han reconocido que desde el momento en que él fue elegido hasta hoy, él, no solamente con la búsqueda del consenso con los partidos políticos, sino que ha enviado un mensaje de que entre todos lo sacamos. A mí me parece muy simbólica la reunión que tuvo con el expresidente Uribe. Sí, yo creo que se tranquilizó a muchas personas que se sienten representadas en el expresidente, decir, bueno, si él, que son opositores naturales, por decirlo de alguna manera, se reúnen y conversan y encuentran unos puntos comunes, podemos ponernos de acuerdo en cosas difíciles. Entonces yo creo que ese es un tema, es un proceso. Hubiera podido decir, no, yo sigo gobernando, tengo la legitimidad suficiente con el 50% de mis votos. No, yo creo que él ha enviado un mensaje de unión, y creo que por el bien del país. Ahora, viendo hacia América Latina, va a coincidir que en varios países del continente han llegado o están gobiernos de izquierda, ¿sí? Y seguramente en Brasil sí llega Lula, más Argentina, más Chile, Bolivia. Y entonces yo creo que eso va a abrir un escenario a que esas llamadas ideas progresistas, llamémoslo así genéricamente, puedan tener un impacto más allá de lo local, y yo creo que a eso también le está apuntando el presidente, y que Colombia de alguna manera recupere esa vocación de cierto liderazgo internacional que ha tenido en otros países, en otros momentos que se ha ido perdiendo, y que creo que con el gobierno de Duque se debilitó muchísimo. Representante Cadavid. Mire, yo creo que hay que estar de acuerdo en unos temas, en otros generan escepticismo. Primero hay que estar de acuerdo. Si se va a integrar el continente para frenar lo que está sucediendo con Venezuela, está perfecto. Si se va a frenar la migración, si se va a tratar de manera distinta, si se van a buscar soluciones para el tema de la frontera, que estoy de acuerdo, debe haber una reapertura gradual. Yo estoy de acuerdo en todo eso, si se va a luchar contra la pobreza, pero si lo que está buscando la integración del continente es en una sola lucha ideológica para el activismo político y todos estos ejes ideológicos de las ONG y de los planteamientos que no quedan sino en arengas, pues va a ser un problema, porque eficaz va a tener poco, y eso ya quedó probado con las anteriores integraciones, inclusive financiadas con el buen momento de Venezuela en aquella época Chávez. Entonces, si la integración busca soluciones concretas, prácticas, adelante, y nosotros estar vigilando como oposición es nuestra función. Pero si nos vamos a dedicar es a los himnos y a la arenga y a los gritos y lo demás, pues yo creo que carece de sentido. Gabriel. Yo, María Camila, soy absolutamente optimista frente a ese punto. Creo que el presidente Gustavo Petro ha hecho
tanto en su discurso de posesión como en la transmisión de mando, una alusión directa a la necesidad de convocar a los pueblos de América Latina frente a situaciones que le son propias a América Latina. La pobreza, la desigualdad, la falta de un canal de comunicación que le permita como bloque entrar a negociar unas mejores condiciones para el pueblo latinoamericano. Nosotros carecemos de infraestructura, carecemos de mercados bien establecidos. Es decir, yo creo que aquí hay una gran oportunidad para que desde Colombia comience a ejercerse un liderazgo en la región. Eso es cierto, Gabriel, pero la otra cara, la otra parte de la cara fea son las dictaduras en la región. Nicaragua, fíjese usted, cómo se han perpetuado en el poder. Venezuela, por ejemplo, con la restricción de libertades. En torno a esos puntos en particulares, sobre todo nuestro vecino que es Venezuela, donde más duro nos toca, ¿cuál cree usted que podría ser el consenso al que se refiere el presidente Petro? Yo no creo que una integración latinoamericana sea causal con la existencia de dictaduras. Creo que las dictaduras existen al margen de que haya procesos de integración o no. Por ejemplo, en el caso de Venezuela podemos estar en desacuerdo con el sistema político, pero no podemos negar que hay 2.200 kilómetros de frontera, que hay 4,5 millones de colombianos que viven en Venezuela y que en los últimos 2 años hemos recibido 1.800.000 inmigrantes, que antes que Estados Unidos, Venezuela era nuestro principal socio comercial y que nada nos sirvió haber cerrado la llave de las relaciones diplomáticas y consulares, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que hay que ver estos procesos de integración en el marco del respeto de la soberanía de cada uno de los países que la componen y, por supuesto, no se trata de repetir UNASUR, no se trata de repetir integraciones con arengas. Yo creo que aquí hay un proceso de maduración, además de otras democracias, como puede ser la de Brasil, como puede ser en Argentina, como puede ser Chile. Es decir, aquí nosotros estamos absolutamente contaminados con el ejemplo de Venezuela, pero estamos perdiendo también de vista que hay un bloque que por primera vez... Cuidado que dentro de ese bloque, y no solamente carga ideológica, se quieren igualar una serie de mecanismos y de medidas e inclusive plantear formas y reformas que se han aplicado en el reciente gobierno de Inicia en Chile. Ahí está, digamos, la identidad ideológica con Fernández de Argentina y estamos viendo cómo está la situación económica de allá. Ayer el presidente habló de un tema inclusive... Pero la situación económica de Argentina estaba así desde hace décadas. Pero un momento, ojo a esto, que más que comentar cómo estaba, es que habló de la posible integración hasta de una sola moneda. Es decir, aquí no es solamente un asunto de integrémonos que somos latinoamericanos, sino cuáles son las formas. Por eso yo insisto mucho siempre en esto. Una cosa es el eslogan con la euforia y otra cosa es desmontemos esto y analicemos qué está sucediendo. Que no vaya a tener esto una afectación profunda. Profesor Cuellar. María Camila, 2 cosas. Yo creo que hay 4 temas, y el representante Cadavid hablaba de 2, que pueden construir una agenda para América Latina de cara a crecer su interlocución en el mundo. 1, el tema de la crisis climática. ¿Sí? 2, el tema de la inmigración, que yo creo que amerita un tratamiento continental. 3, el tema de un cambio de enfoque en la lucha con las drogas. Y 4, el tema de la equidad social que hacía Gabriel. Ahora, yo creo que estos gobiernos de izquierda son distintos a los de la anterior ola de gobiernos de izquierda en América Latina. Son más exigentes con los estándares democráticos. Por ejemplo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que estuvo ayer en la posesión, él ha rechazado las prácticas antidemocráticas en Nicaragua, por ejemplo, cosa que antes no pasaba. Pero ojo, los problemas de deterioro de la democracia no solo están dando en América Latina en gobiernos de izquierda, en gobiernos de derecha, en El Salvador y en Guatemala también hay un deterioro democrático. ¿A qué debería apostarle esa unidad latinoamericana? A que esas dificultades de bajo estándar de democracia y de bajo respeto por los derechos humanos se resuelva en el escenario natural que es la OEA y en escenarios internacionales, para evitar el tema de las condenas unilaterales. No atienden a la OEA cuando les corresponde. Es que ese es el peligro, digamos, la integración bajo que ya hay un antecedente muy perverso, muy peligroso, y esta integración tiene toda la característica de tener una idea de integración ideológica, que es lo que está buscando. Esperemos. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que allí sucede. Y hablando de la región, hablando de los países que han sido aliados, Cuba podría ser posiblemente una de las sedes para los diálogos de paz total con el ELN que podría, entre otras cosas, recibir tratamiento especial como la suspensión de órdenes de capturas de algunos de sus miembros para entrar a negociar lo que se ha denominado la paz total. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa para hacer el cierre, los minutos finales de este espacio. Ya regresamos.
Estamos de regreso ya en los minutos finales, una posesión, una toma de poder y transición de poder con mucho símbolo, profesor Cuervo, la bandera del M-19, la espada de Simón Bolívar, que fue la espada, el florero de Llorente, la espada de la discordia. ¿Qué fue lo que más le gustó, lo que más le llamó la atención? A ver, hubo símbolos que no fueron tan visibles, por ejemplo, la ausencia de alfombra roja me pareció que fue un mensaje muy importante en el sentido de que todos iban a caminar por el mismo lugar. Eso, digamos, la alfombra roja genera como una distinción de que solo camina un tipo por ahí. Eso me gustó. Me gustó, creo que lo dije al principio, la cercanía y la afabilidad que hubo entre el presidente y la cúpula militar. Ese era un tema que generaba cierta inquietud. Me gustó lo multicolor, lo multicultural, lo popular que fue la posesión. Nosotros estábamos acostumbrados a una posesión, por decirlo de una manera muy elegante y aristocrática, señoras y señoras muy elegantes, con sus sombrillas, con todos con nombres y apellidos, como lo reclamó ayer una periodista que estaba cubriendo el tema. El hecho de que hubiera tanta gente que fuera popular, que como lo dijo el presidente en el discurso con los ministros, se mezclaran en la plaza pública, algo que era impensable hace un tiempo, políticos, congresistas, con los ciudadanos del común, me parece que eso fue importante. El tema de la presencia de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, que hubieran mencionado a los campesinos, a la vendedora ambulante, me parece que fue un mensaje de inclusión muy poderoso y que realmente es un discurso y un acto de posesión muy diferente a los que estábamos acostumbrados, mucho más parecido a lo que es la verdadera Colombia multicultural, regional, multiétnica. En esa ceremonia de ayer se vio más clara la verdadera Colombia. Gabriel. A mí me gustó que se hubieran trastocado algunos protocolos. El presidente Petro, después de saludar a los presidentes de las diferentes naciones, pasó a saludar al pescador del Tolima, a la barrendera de Medellín, a la trabajadora del Chocó, y eso le da un toque de humanidad genuina en un gobierno que por primera vez, o digamos, gobierno por primera vez en nuestra historia de izquierda y popular, que además se combina muy bien con lo que decía el profesor, de tener una plaza abierta, y no solo fue la Plaza de Bolívar, hubo diferentes puntos de congregación en todos los rincones del país donde hubo una verdadera fiesta democrática para los que acompañaron a Gustavo Petro. Lo segundo que yo quiero destacar es que no recuerdo un presidente que haya vendido un sueño, y hablar de Colombia como una potencia mundial de la vida y abanderar la paz como ese instrumento para enaltecer la vida en un país que sufre tanto la violencia y tiene tantos muertos es profundamente humano y poderoso. Y lo tercero que yo quiero decir es la puesta de la banda por parte de María José Pizarro. Es un hecho simbólico muy importante, no solo porque es la hija del comandante del M-19 bajo el cual estuvo Gustavo Petro, sino porque tradicionalmente la banda la pone es el presidente del Senado. En ningún momento de nuestras vidas pensamos que un exguerrillero pudiera llegar a ser presidente, que abandonar las armas y apostarle a la democracia, al camino político, lo hubiera podido llevar al Solio de Nariño, y creo que ese fue un momento, digamos, cargado de simbolismo durante la posesión. Representante. No, yo creo que varios temas por mencionar. Lo primero y muy rápido es que efectivamente lo que sucedió ayer, pues en el acto de posesión, insisto, configura la existencia de una democracia en Colombia que tiene que mejorarse, pero existe, contrario a lo dicho. Lo segundo es que como miembro de la oposición estuve presente, acompañé el acto hasta el final, hasta la terminación del discurso, como una demostración de esa configuración también de democracia por parte del nuevo gobierno y nuestra. Y en un tercer aspecto, pues lamentablemente que siendo tan atenidos a los símbolos, anoche hayan utilizado la Casa de Nariño para una fiesta de reggaetón con consumo de trago en los salones que por lo menos para mí merecen respeto y solemnidad. Esos son elementos que nosotros tendremos que evidenciar, pues innecesariamente a uno les gusta que lo digamos, a otros que no, pero creo que hay símbolos que merecen respeto, y si son tan atenidos a los símbolos, nosotros buscamos que se respeten y vamos a cumplir nuestra función de oposición
dentro de la Constitución, la ley y como corresponde. Esa es una pequeña muestra de lo que va a hacer este gobierno de Gustavo Petro, un gobierno diferente, un gobierno, entre otras cosas, que hizo una de las posesiones más diversas, muy coloridas, con mucha inclusión social. A mí particularmente me llamó la atención, ¿sabe qué? El blanco y negro del gobierno entrante, me refiero a la vestimenta, al vestuario de la primera dama saliente y la entrante, y por supuesto la venia, un poco de luto allí, un poco de nostalgia, y la venia del rey Felipe de España, el presidente Petro, y la sentada. Fue el único que no se puso de pie cuando llegó la espada de Bolívar, que simbolizaba, entre otras cosas, la libertad de y la Simón derrota Bolívar. De los ejércitos realistas, sí, por decirlo señor. de alguna manera. Digamos, no tenía bien. Ahora, me lo imagino a él que debió haber entrado como en un shock emocional de me levanto por cortesía, pero no lo puedo hacer porque el simbolismo debió haber sido un momento incómodo y hasta interesante. Por eso era imposible para el rey de España pararse a hacer ponerse de pie a rendirle honores a la espada, que tiene mucho simbolismo, por supuesto. Y rápido. Una posesión de muchos símbolos, unos muy perceptibles, otros no tanto. Esta noche con nosotros Hernán Cadavid, Gabriel Cifuentes y Jorge Iván Cuervo, hablando de los detalles de la posesión de Gustavo Petro, que a partir de hoy es coalición de gobierno, pasa de ser oposición a gobernar al timón de este barco llamado Colombia. Llegamos al final. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.